Hola, ¿qué tal? Qué gusto otra vez estar aquí contigo, estudiando la palabra de Dios en este programa ya que es el número 8 de que hemos estado estudiando la parábola del sembrador. Qué interesante se está poniendo este estudio, ¿verdad que sí? Estamos encontrando cosas maravillosas en la palabra. Qué emocionante. me emociona, espero, y esta emoción no sea como este terreno número 2 que estuvimos viendo, ¿verdad? Que viene la tribulación, la persona muy emocionada, y viene la dificultad y se acaba toda la emoción, se deja de creer. Yo sé que ese tipo de emoción no es la que estamos teniendo tú y yo. Sé que estamos aquí, hemos creído y vamos a perseverar en lo que papá ha dicho que es nuestro. Y vamos a triunfar en esta tierra, no solamente en la que viene, sino también en esta tierra. Muy bien, pues nuestro programa pasado, la verdad que estuvo buenísimo. Jesucristo, esa agua viva que dice, ven a mí si tienes sed, ven a mí y bebe de mí. Y que vimos que podemos venir a la palabra de Dios, lo vimos en el libro de Isaías, capítulo 55, y que podemos comprar sin dinero. Y podemos beber, podemos tomar leche y también vino. Vimos cómo el agua nos hidrata, vimos cómo la leche nos nutre y vimos cómo el vino nos transforma. Y todo eso puede hacer por nosotros la palabra si nosotros se lo permitimos. Tiene que haber una disposición en nuestro corazón para que la palabra pueda hacer lo que dice que es capaz de hacer. Muy bien, pues el terreno que estamos viendo ahorita es el terreno número 2, el terreno pedregoso con poquita tierra, que tiene poca profundidad, donde cayó la semilla, salió inmediatamente la plantita. Yo sé que todos hemos hecho este experimento alguna vez en nuestra vida cuando estábamos en la primaria. Y hicimos el experimento del frijolito. ¿Te acuerdas cuando hiciste ese experimento? Que pusiste en un recipiente algodones con agua y luego pusiste un frijol ahí dentro. ¿Y qué sucedió? En unos días vimos esa plantita crecer, pero rapidito creció. Pero ¿qué sucedió unos días después? Se secó. ¿Por qué? Porque no había profundidad, no echó raíz. Simplemente salió por poca humedad, fue todo lo que duró la plantita. Y estamos viendo que esto es lo que sucede en este terreno. Cae la semilla y ¿qué sucede? Esta semilla entra, no hay humedad, lo vimos, hay muy poca humedad, nos dijo el Evangelio de San Lucas, no hay humedad y no está enraizada. No hay raíz en la persona, todavía en las cosas de Dios, en la palabra no hay raíz. ¿Y qué sucede? Esa semilla es robada. Y es robada a través de tribulaciones, a través de problemas, dificultades. Y también aprendimos que esto es el enemigo porque quiere robar. Quiere robar la palabra de Dios que ha entrado a nuestros corazones. No lo pudo hacer a través de distraernos porque recibimos la palabra, la entendimos, ya no nos la pudo robar, entonces ahora viene con los problemas a tratar de robar esa palabra. Vamos a ver cómo podemos enraizarnos. El programa anterior vimos cómo podíamos mantener húmeda la palabra, la semilla dentro de nosotros, y aprendimos pues que es a través de la palabra. Como digo, Jesús dijo que Él era el agua, podíamos ir a Él y bebiéramos si teníamos sed. Ese es el único requisito, tener sed. Si no tienes sed no vas a beber, pero si tienes sed, Él dice ven y bebe. Ese es el único requisito, tener sed para beber. Entonces, cuando nosotros seguimos en la palabra, seguimos leyendo la palabra, ¿qué sucede? Esa es agua que sigue dándole humedad a la semilla que ha sido depositada en nuestro corazón. Vemos también que nos nutre,
Puede ser leche también la palabra y nos nutre, nos fortalece, es la que nos da el crecimiento. Pero vemos también que puede ser el vino que necesitamos para ser transformados, porque es lo que hace el vino transforma. A alguien que dice uno, esa persona no es así, lo que pasa está bajo la influencia del alcohol, ha tomado mucho vino, es por eso que se está comportando así, pero la persona no es así. La palabra de Dios es también lo que hace en nosotros cuando dejamos que esta palabra, esta agua se convierta en vino. ¿Te acuerdas que fue el primer milagro que hizo Jesucristo en las bodas de Canaán? Convirtió el agua en vino. Eso es lo que quiere hacer en tu vida, eso es lo que quiere hacer en mi vida. Que el agua de la palabra que estamos depositando, Él la quiere convertir en vino, porque Él quiere transformarnos completamente. Qué emocionante. Tú no tienes que transformarte, tú no tienes que cambiarte. Él es el que te va a transformar, Él es el que te va a cambiar. Pero ¿qué es el requisito? Beber vino, beber palabra. Eso es lo único que tenemos que hacer. Beber palabra, estar en contacto con la palabra y Él se encarga del resto. Qué gran alivio y descanso viene conocer esta verdad. Porque cuántos en la vida de la religión nos hemos esforzado por mucho tiempo, por muchos años, por querer llegar a un estándar, a algo que la religión nos está diciendo que tenemos que ser y vivir y decir y vestir y peinar y maquillar y todas estas cosas que nos dice la religión. Y tantos que han estado ahí, yo estuve allí por un tiempo también tratando de esforzarme por agradar, por merecer, por ser digna, por cambiar, por transformarme y darme cuenta de que Él es el que me transforma, de que Él es el que me cambia. Qué descanso vino en mi vida el día que yo supe eso. Entonces ahora nuestro único trabajo, ¿cuál es? Es beber, es estar en la palabra y Él se encarga del resto. Buena noticia. Pues bueno, vamos a ver, como digo, cómo ahora enraizarnos. Para esto vamos a ver Efesios 3:17 y te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Efesios 3:17 dice así: entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Dice, estas raíces tienen que ser profundizadas en el amor de Dios. Entonces, lo primero es lógico que Cristo habite en nuestros corazones. Y a medida que nosotros vamos conociendo a Jesús, la palabra escrita, a medida que vamos conociendo, ¿qué sucede? Empezamos a confiar en Él. ¿Sabes? No podemos confiar en quien no conocemos. Solamente confiamos en las personas que conocemos o no confiamos en ellas, una de dos, ¿verdad? Pero muchas veces hemos tratado y queremos confiar en Dios. Claro que queremos hacerlo. Pero ¿sabes por qué no podemos confiar en Él? Porque no lo conocemos. Eso también nos libera cuando conocemos esta verdad, porque nos sentimos culpables por no confiar en Dios. Y queremos confiar y vemos que no confiamos. Es porque no le conocemos. Pero tú decides conocerle, yo decido conocerlo. Quizás lo que conocemos es religión, quizás lo que conocemos son reglas, quizás lo que conocemos son doctrinas, quizás lo que conocemos son fórmulas, tantos pasos para que suceda esto, fórmula tras fórmula. Quizás eso es lo que conocemos, pero en realidad no nos hemos dado el tiempo de conocerle a Él. Y la única manera de conocerle es a través de su palabra,
a través del Espíritu Santo que ha puesto en nosotros, a través de la comunión con Él. Es como nosotros le conocemos. Entonces dice, a medida de que tú le conoces, vas a confiar en Él. Y entonces vas a echar raíces profundas en el amor de Dios. Porque cuando empezamos a conocer la palabra, empezamos a conocer el corazón de Dios, empezamos a conocer a Dios, y Dios es amor. Y dice que en eso nos vamos a empezar a enraizar. Y dice, cuando eso sucede, vas a estar fuerte. ¿Has visto en las noticias cuando vienen los huracanes? Y las palmeras principalmente. Estos huracanes arrancan de raíces árboles, hacen volar casas, autos, hacen destrucciones, pero te fijas que las palmeras siguen de pie. ¿Y sabes por qué siguen de pie? Porque he escuchado de que las palmeras, vemos los metros que las vemos por fuera, los metros de altura que tienen estas palmeras. Dicen que es el doble que tienen hacia abajo enraizadas. Es por eso que vienen estos fuertes vientos, estas lluvias, y las palmeras siguen de pie, siguen firmes, porque están fuertes, arraigadas en el terreno. Y eso es lo que la palabra dice, para que esta semilla que es depositada en mí pueda dar fruto. Yo necesito enraizarme en el amor de Dios, específicamente dice en su amor, y entonces me mantendré firme cuando estoy enraizada en su amor. ¿Y cómo conozco su amor? Me pregunto, o te preguntarás, pues conociendo su corazón. ¿Y cómo conozco su corazón? En la palabra de Dios. Dile, quiero conocer tu amor, quiero experimentar tu amor, quiero que el día de hoy me muestres con más claridad ese amor, quiero experimentarlo. Si esa es tu oración, si esa es mi oración, Dios se va a encargar de cumplir ese deseo en nuestro corazón, porque Él anhela más que aún tú o yo demostrarnos ese amor. Si tú eres madre, si tú eres un papá, ¿qué sucede? ¿Verdad que tú amas a tu hijo y tú quieres demostrarle tu amor más que lo que quizás él lo quiere conocer? Así es papá con nosotros. Él quiere mostrarnos su amor. Una vez escuché y aprendí sobre esto. Si tú algún día llegas a dudar del amor de Dios por lo que está sucediendo en tu vida, simplemente recuerda lo que Dios hizo por ti hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa fue la prueba de amor más grande que Él nos ha mostrado, haber enviado a Jesucristo en tu lugar y en mi lugar, a pagar una deuda que tú y que yo debíamos. Jesús vino y tomó nuestra naturaleza por amor a nosotros. Ese es el amor de Dios, lo que hizo en Él por ti y por mí. Porque acuérdate que todo lo que vivimos que no es de Dios, que va en contra de lo que es la palabra de Dios, que son las aflicciones, los problemas, las situaciones difíciles en nuestra vida, esto es obra del enemigo, o a veces es obra de nuestras decisiones mal tomadas. Pero hay suficiente misericordia, dice la palabra de Dios, que su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, si lo que ahorita tú te das cuenta estás viviendo es por una decisión tuya, simplemente ven y sé sincera y di, estoy viviendo esto por esto. Papá, ayúdame a salir de aquí. Yo sé que tu misericordia es nueva cada mañana. La quiero, la recibo en el nombre de Jesús, y yo sé que Jesús vino a pagar esta deuda por mí. Enséñame, dame sabiduría para salir de esta situación. Y papá iba a estar listo para darte sabiduría, porque Santiago lo dice en el capítulo 1, que si alguien necesita sabiduría se la pida a Dios y Él la da sin ningún problema. Así es de que Él está listo
cualquier necesidad. Lo único que Él necesita es nuestra honestidad. ¿Por qué necesita nuestra honestidad? Porque yo necesito saber dónde estoy. Necesito ser honesta, no estarme engañando para poder recibir la respuesta a mi pregunta, a lo que yo tengo, a mi necesidad. Muy bien, entonces vimos ahí. Ahora vean lo que nos dice Dios en Josué 1:8. Estamos hablando de enraizarnos en la palabra. Josué 1:8 me la debería de saber de memoria, pero la verdad que si la empiezo a hablar nada más la voy a parafrasear. Mejor la leo, Josué 1:8, y ve lo que dice la palabra de Dios. Estamos viendo cómo enraizarnos en la palabra de Dios. Y dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, este libro de la ley, este libro, esta enseñanza, esta palabra, que no se aparte de tu boca. Dice, meditarás en él de día y de noche. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dice, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchos nuestra oración es esa: Padre, prospérame. Y Él dice, medita en mi palabra, habla mi palabra, que no se separe de tu boca, de tu mente, piensa en ella en el día, en la noche. Medita, estudia. ¿Y qué va a suceder? Dice, tú vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Te fijas lo que nos ha robado la religión? La religión nos pone a orar y a pedir a Dios. Y si pasan las cosas es porque Dios quiere, y si no pasan las cosas es porque Dios no quiere. Y eso nos lo ha hecho creer la religión. O si ahorita no viene es porque no es su tiempo. La palabra nos dice todo lo contrario. Dice que cuando tú te metes en la palabra de Dios, la hablas, la meditas de día y de noche. Dice, vas a ser conforme a esto, a lo que está escrito. Nuestra vida va a ser transformada, vamos a ser obedientes a la palabra. Y dice, todo lo que hagas te va a salir bien y harás prosperar tu camino. Yo haré prosperar mi camino cuando hago lo que Dios dice que haga: meditar en su palabra, hablar su palabra. Yo soy la que hace prosperar mi camino. Qué cosa tan absurda, ¿verdad? De acuerdo a lo que la religión nos ha enseñado, pero es la verdad. Dios requiere también responsabilidad de nuestra parte. Qué padre sería que con una varita mágica, que la oración fuera de esa manera. Y es lo que todos queremos, que la oración sea de esa manera. Una varita mágica, hice la oración y ahí está. Y aquí está tu resultado a tu oración. Y todos estaríamos felices. Pero la palabra de Dios no es así. Dios no es el genie, el genio de la lámpara mágica de Aladino. Le voy a sobar, le voy a pedir, esto quiero, esta es mi necesidad, aparece ya. Y si no apareces me voy a enojar. Él no es así. Pero la religión no lo pone de esa manera. Dice, ora, pídele a Dios, clama a Dios y Él va a hacer. Y Dios dice, no, métete a mi palabra, ven, bebe, nútrete, piensa en ella, háblala. Y entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Bendito Dios, depende de ti, depende de mí. Lo que queramos nosotros prosperar en nuestro camino. De ti depende. Ya dejemos de echarle la culpa a Dios por lo que no tenemos y por lo que queremos. Yo creo que Él nos ve y dice, ahí está mi palabra, te la envié y es todo lo que necesitas para hacer prosperar tu camino y que todo te salga bien. Mi palabra es suficiente.
pero es decisión nuestra. ¿Qué hacemos con la palabra? Todos tenemos Biblias en casa, ¿verdad que sí? Todos la tenemos. Y muchos la tenemos bien empolvada. Y muchos la tenemos hasta pegada de las hojas. ¿Verdad que sí? Que ni siquiera la abrimos. Palabra poderosa y allí guardadita. Mira lo que te voy a decir, lo que significa la palabra meditar. Meditar es lo que dice, esta palabra se la dio Dios, se la dio Jehová a Josué, porque Josué iba a entrar, iba a llevar al pueblo de Dios, a los israelitas, los iba a llevar a la tierra prometida. Y Josué iba a tomar el lugar de Moisés. ¡Wow! Imagínate, él iba a tomar el lugar de Moisés. Moisés abrió el mar rojo, sacó agua de la roca, hizo muchísimas cosas Moisés. Y ahora Josué iba a tomar su lugar. Y Dios le dice, esto haz, Josué, medita en mi palabra, habla mi palabra y todo te va a salir bien, vas a prosperar, no tengas miedo. Mi palabra es todo lo que necesitas. Y es lo que Josué hizo. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo por donde quiera que vayas. Pero antes de eso le dice, mi palabra, Josué. ¿Ok? Y es lo que te dice a ti y es lo que me dice a mí. Ahora esa palabra meditar significa hablar, pensar, gemir, gruñir, proferir, imaginar, estudiar. Todo eso significa la palabra meditar. Ahora dije algo raro, proferir. La verdad yo nunca había escuchado esa palabra. Y proferir significa, viene del latín proferre. Y lo que significa es echar fuera de tu boca. Es hablar. Eso es lo que significa proferir, hablar. Y es lo que Dios le dijo, háblala. Entonces meditar es estudiar, es investigar. Pero no solamente es eso, es también hablarlo, porque la palabra de Dios es creativa, tiene poder creativo y cambia las cosas, las somete a la verdad, que es la palabra de Dios. Vemos esto mismo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 19, hablando de María. Y vemos también cómo María lo que hacía es que meditaba en todo lo que el ángel le había dicho. Cuando se le apareció el ángel y le dijo que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, dice la palabra, dicen las escrituras que María meditaba en lo que había recibido. Te lo voy a leer, es Lucas 2:19 y dice así. Pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María meditaba todo lo que Dios le había dicho a través del ángel. Meditar es atesorar y lo que uno atesora es algo que uno valora. Valoras la palabra de Dios lo suficiente como para atesorarla, como para hacer un hábito y meditarla, pensar en ella, imaginarte lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios quiere no solo para ti, sino para el mundo entero. Todos tenemos la capacidad de imaginar, todos tenemos la capacidad de meditar. Hagamos el propósito de empezar a atesorar su palabra, darle el valor que requiere en nuestras vidas y veremos lo que Él nos ha prometido. Pues bueno, terminamos el día de hoy nuestro programa. Gracias por acompañarme y pues Dios nos ha bendecido. Seguimos adelante, creyendo, confiando, bebiendo, nutriéndonos y dejando que esta palabra nos transforme. Nos vemos en el siguiente segmento y muchísimas gracias.